Bueno, muy bienvenidos a todos. Ya vamos en un nuevo episodio del podcast Nutriendo. Mi nombre es Matías Miranda, soy nutricionista y hoy tengo un invitado especial, más bien dicho. Francis Holloway, nutricionista, especialista en nutrición deportiva. También trabajó en River Plate con varios chilenos, me decía, atrás de cámaras. Así que, bueno, el currículum, antes, como decíamos, atrás de cámaras es bastante amplio, pero lo resumimos en simples palabras para no perder tanto tiempo, porque ahí sí no estaríamos todo el día ahí diciendo su currículum. Está en LinkedIn. El que lo Eso, quiera ver está en LinkedIn. lo pueden buscar en LinkedIn y Tengo es que actualizarlo. Hace 6 años que no lo actualizo, pero bueno, no hay cosas que mucho que pasan, agradecer. cosas que pasan. Bueno, hoy está invitado Francis Holloway para hablar de nutrición deportiva y de diferentes deportes que vamos a ir mencionando a lo largo del capítulo. ¿Ya? Bueno, más que nada, cuénteme usted, yo sé que tiene una vasta experiencia, pero en nutrición deportiva, ¿cuáles son sus proyectos en los cuales está trabajando actualmente? Yo sé que hace capacitaciones online, las he visto en diferentes páginas, pero cuénteme un poco acerca de eso, antes de comenzar. Sí, estoy haciendo 2 o 3 cosas. Uno son las capacitaciones online y ahora estamos por la plataforma de GSE, Grupo sobre Entrenamiento, y bueno, hace 6 años que venimos muy bien con eso y ahora estamos viendo lanzar un fellowship de 8 meses que va a ser interesante para licenciados en nutrición. Y también, bueno, participo activamente en los cursos ISAC de antropometría. También he desarrollado una línea de equipamiento antropométrico bastante premium, bastante lindo. Estamos desarrollando todos los calipers y esas cosas. Y no sé si se ve. Sí, Ah, sí, está medio... ahí sí. Bueno, los calibres metálicos y cosas. ¿Y qué más? Y bueno, ahora estoy trabajando mucho con fútbol americano en Estados Unidos. Estoy generándole las normativas. Y ahora, dentro de un mes, por primera vez nos piden evaluar en el Combine. El Combine es donde se evalúan los 350 mejores jugadores de fútbol universitario para ir al draft de la NFL, la National Football League, los profesionales. Así que bueno, con exalumnos de antropometría y nuestras herramientas vamos a evaluar estos 350 jugadores en una semana, durante una semana. Y ese va a ser un proyecto muy interesante. Y después, bueno, volver a trabajar con las academias de allá y los equipos profesionales. Entonces, esos serían los proyectos principales, ¿no? En Estados Unidos, los equipos profesionales, béisbol también, básquetbol también, he trabajado con algunos, hockey sobre hielo, han descubierto o redescubierto la antropometría y el fraccionamiento en 5 componentes y están realmente muy entusiasmados, están un poco cansados de que muchos de sus aparatos de alta tecnología para evaluar composición corporal no les den las respuestas que están necesitando, sobre todo a la hora de calcular peso ideal, cantidad de músculo ideal, etcétera, etcétera. Entonces, con esta herramienta que venimos desarrollando también en Chile bastante, eh, sobre todo con Carlos, hemos publicado un par de papers de fútbol con este abordaje y bueno, está funcionando muy bien en un deporte como fútbol americano que requiere una variabilidad de tamaños enormes, de gente de 150, 160 kilos hasta 70, 80 kilos. Y ahora hay un chileno que entró en las ligas profesionales en Eso le iba a Washington. mencionar, el Sammy Reyes. Una bestia, Sí. un animal, un atleta increíble. Así que bueno, eso es lo que estoy haciendo ahora. Y después, bueno, encontré estoy en la 4ª temporada de Ozark en Netflix, que es muy importante para mí. Ah, también estrella de cine. ¿Eh? Estrella de No, cine. yo lo miro. Yo Ah, no soy la estrella. Yo ah, miro Netflix. La ah, cuarta ya. temporada de Ozark, me parece muy importante.
Ah, lo he entendido mal. Ese es parte de mi proyecto de vida. Claro, ahora que mencionó el fútbol americano, claro, el Sammy Reyes, el chileno, es el único chileno, de hecho, que está en esas ligas. Sí, sí, sí. De hecho, Bueno, es que ¿mm? ustedes no se dedican, nosotros no nos dedicamos a fútbol americano, nos dedicamos a rugby, por ejemplo, o fútbol. Y él fue de chico a Estados Unidos y entonces, bueno, aprendió ese deporte y otros y tiene el tamaño y las condiciones, así que podría haber mucha gente en Chile y en nuestras latitudes que pueda acceder a eso, ¿no? Si es que se dedicasen a eso. Exacto, no solo. De hecho, ayer, más apuntando a Sammy Reyes, hablaban de la alimentación de él, lo entrevistaron en un canal de deportes chilenos. Y ahí Ajá. él describía su alimentación, su desayuno, su post-entrenamiento, su almuerzo, y era, olvídese, 6 huevos de desayuno, una hamburguesa a media mañana, ¿no? Era una locura. Y sí, gente grande, comen bestialidades. Exacto. Entonces, claro, en el fondo también, de acuerdo a cada disciplina, también obviamente la alimentación es enfocada en cada persona, en su objetivo, en diferentes aspectos, claramente. Correcto, Por correcto, ejemplo, correcto. más que nada ahora, si nos enfocamos, por ejemplo, en boxeo, es totalmente diferente, diametralmente opuesto, por ejemplo, a una alimentación que busca quizás aumentar masa muscular como el fútbol americano o el rugby. Ujú. De hecho, sin más, yo practico boxeo, bueno, a nivel obviamente amateur, me gusta nomás, no sé si soy buena, pero lo practico. Al menos no tengo ningún ojo morado. Por ahora. Por ahora, exacto. Exacto. ¿Tenés brazos largos? Mire, mido 1,70, entonces tan largos no. No, depende. Largo es, si tú mides 1,70 y tu envergadura de brazos es mayor a 1,70, son brazos largos. Claro, bueno, ahí en el fondo tendría que hacerme una evaluación. Ese está pendiente. Ok, Pero en cuanto claro, al boxeo, por ejemplo, de hecho, yo vivo acá en Villarrica, en el sur de Chile. No sé si usted lo ubica. sí. Acá hay también ligas de boxeo, obviamente amateur. Yo trabajé con un niño que hacía boxeo y él nunca se había atendido por ningún nutricionista ni nada parecido. Entonces, obviamente, para llegar al peso, él se deshidrataba. De hecho, fue a Claro. competir a Santiago, la capital de Chile, y por su deshidratación, él compitió con un boxeador que tenía que aumentar de peso. Entonces, él estaba en desventaja. Consumió diuréticos, pastillas para bajar de peso. ¿Qué era Oh, consumir? Se puso la famosa bolsita de plástico y se puso a trotar y logró el peso, pero perdió. De hecho, lo noquearon. Así que ojalá que no escuche este capítulo. lo que pasa es que trabajé mucho con boxeo y me contacté mucho con mis colegas cuando estuve en Cuba, que es un epicentro de desarrollo del boxeo, como en nuestros países tenemos baldíos o patios o ¿cómo se dicen? Potreros, donde jugamos fútbol. Ellos tienen en las esquinas de la ciudad rings de boxeo y gente que enseña toda la técnica de boxeo. Es una especie de deporte nacional, de orgullo nacional, ¿no? Y bueno, el tema de dar el peso es una realidad en todos los deportes. Bueno, en el profesional es un chiste porque el peso se lo da 24 horas antes. Mm, Entonces, si tenés 24 horas para recuperarte, estás boxeando con 4 kilos más que el día anterior. claro. Pero en el boxeo olímpico, amateur, sobre todo cuando son varios días de competencia, bueno, ahí es se hace todas las mañanas o no sé si cambiaron las reglas, previo a los combates y ahí hay que estar bajo peso y bueno, el que, el que no se deshidrata va a pelear por lo general con gente de mayor tamaño. ¿Por qué? Y porque tiene ventaja. Entonces, ¿cómo se hace la deshidratación y cuánto? La gente que se deshidrata por lo general más del 7% de su peso en pocos días,
tiene riesgo de muerte, digamos, muchos de ellos. Otros no. En Cuba había un boxeador que perdía 10 kilos, el 12% de su peso en una semana y no estaba lo más bien. Y había otros que le costaba bajar 1 kilo. Y entonces, bueno, hay varias estrategias, ¿no?, de deshidratación. Tuve un atleta que, bueno, tenía un Panamericano en México y habíamos planificado el sauna para perder sus 2 kilos. Y el avión se detuvo en Panamá 6 horas y no iba a llegar. Entonces, ¿qué hizo? Estaba en el avión, escupió 6 horas escupiendo y dio el peso. Entonces, mucha gente cree que la nutrición deportiva, sobre todo en deporte de categoría de peso, es saludable. El deporte de élite no es saludable, en la mayoría de los casos. Hay gente que refuta este argumento, pero bueno, dar el peso no es saludable. Claro. Yo pedí en el 2010, junto con Luis Burke, en el Comité Olímpico en Lausanne, en Suiza, pedimos eliminar las categorías de peso y reemplazarlas por categoría de estatura. Entonces, para cada franja de estatura, la gente trata de estar lo mejor hidratado y lo más nutrido posible, en vez de inversa. Bueno, hay federaciones, hay una federación de taekwondo que sí está adoptando esta medida, pero la federación de remo está quitando la categoría liviana, pero todavía cuesta mucho cambiar esa normativa. Exacto. No, claro, de hecho, este chico que yo le comento, a él eran 3 días de competencia y todos los días lo pesaban. Claro. Entonces Sí. era muy difícil, digamos, para él ver. Muy Claro, difícil. ¿Y era juvenil, me dices? exacto, tenía 18 años. Buah, está bien, borderline. Pero sí, ningún juvenil debería estar haciendo esas deshidrataciones y esas categorías de peso. O sea, yo entiendo el énfasis en querer hacerlo más egalitario, que todos puedan competir. Pero, bueno, y es muy difícil controlar. En Estados Unidos han intentado controlar la deshidratación y todo, pero es difícil. Exacto, la verdad, yo creo que el fondo siempre, en cuanto al boxeo y otros deportes por categoría de peso, siempre uno, digamos, el nutricionista que se dedica a esa área, tiene que contemplar que en el fondo el deportista va a aplicar esas medidas, esas estrategias. Mm. Sí, es una realidad. Funciona y bueno, si no lo haces o dices no, está mal deshidratarse, y dicen, see you later, alligator. Y aparte también los entrenadores les recomiendan a sus pupilos que lo hagan. Y sí, es una ventaja. Entonces, como da una ventaja competitiva, lo van a seguir haciendo. Y vamos a seguir teniendo muertes por intentos evitables, porque si hubiesen hecho la dieta a lo largo del año, o si hubiesen cuidado o no subido mucho de peso, estarían para bajar solo 2 kilos, 1 kilo qué sé yo, por deshidratación, y eso no es peligroso. Exacto. No, claro. Bueno, también al menos eso ya nos vamos a otro tema, pero al menos en Chile solamente el fútbol tiene apoyo a nivel del Estado. No sé cómo será en otros países de Latinoamérica, pero al menos en Chile, por ejemplo, el boxeo, nada de apoyo. Y eso también Bueno, perjudica. sí, estuve en varios países trabajando con los comités olímpicos, y es todo un tema, es difícil, es complicado, la verdad. Claro, también usted que mencionó que en el fondo el deporte de élite no es salud. Varias personas, digamos, se genera una controversia por eso. De hecho, bueno, en el caso, hay varios documentales en Netflix que muestran la vida del deportista o las consecuencias del deporte en sí. Por ejemplo, no sé si ha visto el documental de Ronnie Coleman, que en el fondo las consecuencias en el fondo él no buscaba salud, buscaba ganar. Eso era el norte de su vida. Ahora Bueno, está con es uno de muletas, los... exacto, ahora está con muletas, pero fue el mejor. Yo viajé en el 2017 en Medellín, en 2017 Colombia fue el Mister Olympia Sudamérica. Y yo estaba dando charlas en un congreso ahí,
y viajé en el avión junto a Ronnie Coleman entre Medellín y Lima. Él se quedó en Lima para unas presentaciones, yo seguí camino a Argentina. Es uno de los viajes con más turbulencia que hay, porque va por arriba de los Andes, ¿no? Y sí, fue una pena ver a Ronnie Coleman, el que le rompió el récord a Arnold, 8 Mr. Olympias, y verlo bajar en silla de ruedas. Dio lástima, dio lástima. Pero bueno, él siempre jugó con los extremos en respecto a entrenamiento. O sea, se lesionó la espalda por cargar demasiado peso. No hacía falta que cargue tanto peso, sobre todo para fisicoculturismo. Pero bueno, él insiste que lo volvería a hacer. Pero por lo menos él está vivo con 58 años. Desde este último año están falleciendo 3, 4 fisicoculturistas por año, por mes, perdón. Es terrible. No sé si es por las nuevas dosificaciones farmacológicas o algo que ver con el COVID, no sé, pero es un deporte de alto riesgo y muchos mueren antes de los 50 años. Exacto. También no sé si será la generalidad, pero yo conozco un par de físico-culturistas de acá del sur de Chile, que en el fondo ellos, su alimentación o su entrenamiento, lo solamente investigan en Google, en Internet, y con eso se quedan. Y si alguien ¿Y los a viera, quién vas a preguntarle de eso? ¿A un médico? ¿A un claro, nutricionista? ¿A un licenciado en nutrición? ¿A mm, un profesor de educación física? Si somos 3 rubros que no nos entrenaron en eso y no sabemos nada de eso. claro, ¿Sí? Tampoco lo que necesita un culturista es un farmacéutico, un bioquímico, también que sepa la diferencia entre oxandrolona y oximetolona. También, no un, no un nutricionista, sí, son muy pocos los que saben de eso. Y necesita ahora, volviendo a Ronnie Coleman, me contó tu ex profesor, Carlos Jorquera, que en el 2008 visitó Chile para unas charlas. Y en una de esas charlas contó, si mis datos no son incorrectos, que él usaba estricnina como un suplemento para bajar la grasa corporal. La estricnina es un veneno de ratas. Bueno, me cuenta Carlos que al día de hoy, 3 de los asistentes de esa charla de Ronnie Coleman ya están muertos por estricnina. claro, Así que bueno, 8 veces Mr. Olympia, pero hay videos de él poniéndose una crema para adelgazar y una faja abdominal antes de hacer el ejercicio aeróbico. o sea, ¿a qué costo? Claro, al final más Genética, que... esfuerzo, perseverancia y farmacología. mm, Pero cuanto a conocimiento, ahí estamos un poco limitados, ¿no? al final más que un nutricionista necesita Walter White de Breaking Bad. No, no, no sé si la has visto esa serie. ¿Cuál? Breaking Bad. Breaking. Ah, Walter White. Ah, Sí. claro, y también ahora yéndonos a otro deporte que también está súper en boga y cada vez, al menos en Chile, se ve más, sobre todo en las plazas, que yo se lo mencioné antes de hacer el capítulo, es la calistenia. En el fondo, bueno, Ujú. usted a mí me decía que es muy similar a la gimnasia artística o la gimnasia, solamente que obviamente a nivel O sea, del street la workout. gimnasia artística es lo más similar que hay, digamos. Entonces, ante la falta de datos, información sobre un deporte, sobre todo, si bien no es nuevo, tiene un nuevo auge, lo que suelo hacer es buscar información y datos de la actividad que sea más similar. Y bueno, gimnasia artística sería lo más similar y bueno, es un deporte bastante anaeróbico, depende de fosfágenos, y entrando en glucólisis, ¿cómo es? Y es beneficioso tener el mínimo de grasa, el mínimo de peso corporal,
sobre todo en el tren inferior, sobre todo tener caderas estrechas, piernas cortas y no muy desarrolladas. Incluso menos tal vez que en gimnasia artística, que tienen que hacer una carrera corta para hacer saltos. Claro, Entonces, y después hay una ventaja de tener palancas cortas, brazos más bien cortos, porque bueno, eso genera menos palancas de movimiento, más cortas, y eso sería beneficioso. Entonces hay que nacer y después, bueno, hay que hacer. Pero en cuanto a la dieta, hay que controlar mucho las calorías, tener suficiente proteína y la dosis adecuada de hidrato de carbono, que no es ni cero ni excesivo. Simplemente eso. Ahora, yo cada vez que he ido a una plaza pública a hacer calistenia o a hacer mis dominadas, porque el gimnasio está cerrado, como me sucedió en Barcelona el año pasado, el otro año, estaba toda la gente de calistenia, unos físicos muy lindos, pero estaban todos fumando marihuana. Marihuana te abre el apetito, entonces es como que era parte de la cultura, al menos ahí. Entonces, qué sé yo, no sé. es un requisito para hacer calistenia. No lo recomiendo. Claro, no, exacto. Te va matando la célula del cerebro. Y conozco mucha gente que me dice que no, ¿sí? Y bueno, ok, listo. He tenido alumnos que me aseguraban que no y que desde los 14 años que lo fumaban con sus padres, en la familia, que era natural. Bueno, uno de ellos fue el único en todo el 2018 que no aprobó el examen de antropometría. De 301. Que a veces casualidad o causalidad, no sé. Algo está diciendo. Pero no sé. Cuidado. No es tan inocuo como la gente hace parecer. Claro, de hecho, en un estudio también que comparaban digamos, la composición corporal de atletas, de gimnastas de Ajá. gimnasia rítmica y calisténicos eran bastante similares, por ejemplo, las sumatorias de pliegues, entonces en el fondo son muy similares como tal menciona usted. Y debería ser así, debería ser así. Claro, obviamente ya a niveles competitivos, no me refiero a una persona que va, digamos, y lo hace de forma Sí, recreacional. se puede hacer recreacional, por supuesto, pero los competidores son increíbles las cosas que hacen. Increíbles atletas. Sí, no, de hecho, también, bueno, volvemos a lo mismo, si aquí, al menos en Chile, lo motivaran más, lo impulsaran más, otro gallo cantaría. Pero bueno, ¿Conoces a Frank Medrano? sí, Bueno, es un calistécnico vegano, lo que te habla de la amplitud de opciones nutricionales que puede haber para un deporte predominantemente fosfagénico, o sea que usa fosfágenos. Esos deportes de esfuerzos intensos, fuertes, pero no tan duraderos, o sea, no es que uno hace una prueba, unos segundos, y después descansa y después hace otra prueba. Entonces, pero eso es diferente de un deporte continuo como puede ser correr 10 kilómetros o correr un maratón, o incluso jugar al fútbol. claro, Entonces, esos deportes no requieren tantos hidratos de carbono o tantas calorías o una nutrición tan específica, ¿no? Pueden tener flexibilidad. Sí. Mientras tengas suficientes calorías y no sean calorías excesivas que engorde, que le hace mal, y tenga suficiente proteína para reparar tejidos. Después puedes jugar con las dos variables que quedan, que son hidrato de carbono y grasas. Hay cierta flexibilidad. ¿Quieres ser más low carb? ¿Quieres ser más high carb, como Frank Medrano? Todo bien, permite eso. Ahora exacto, un maratonista, un triatleta, un atleta de remo o un nadador, si no come cantidades industriales de hidrato de carbono, no logra eso. ¿Se entiende? exacto. También depende mucho, como usted dice, en el fondo el contexto, la tolerancia individual, los gustos, preferencias. En el fondo una cosa es la teoría, muchas veces los deportistas o la gente que se instruye, que lee de nutrición, deja La solamente llevar, cultura. exacto, la- también. Claro, Claro, de hecho, exactamente.
De hecho, ahora que como usted me mencionó el fútbol y trabajó en River Plate, en una oportunidad, en una charla que hice, Ajá. un joven me preguntaba, que no me acuerdo hace cuánto tiempo fue, pero que había estaba la cultura en River Plate que todos los domingos hacían asado por los jugadores, el cuerpo técnico, bueno, como en muchos equipos también aquí mismo en Chile. Y llegó cierto técnico que no me acuerdo quién era y suspendió esa actividad. Y él me decía que por qué le había afectado a los partidos, porque habían perdido. Él me preguntaba, ¿le sabe las proteínas, sabe los carbohidratos? ¿Quién dijo eso? Me preguntaba un asistente a esa charla. Ah, a mí me preguntaron. No, 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 a mí. Cuando hice una charla y un joven me Ah, preguntaba por qué, en el fondo, si habían eliminado los asados de los días domingos, se había afectado el rendimiento, o sea, las no, no, proteínas. en River los asados eran los sábados, O los el día sábados, ya. antes del partido, Exacto. ya 26 horas antes de los partidos, que no es el momento ideal para cargar ácidos grasos y aminoácidos, es el momento ideal para cargar hidrato de carbono y glucógeno. Pero bueno, tiene un valor cultural importante, Exacto. sobre todo en Argentina, unifica al grupo, la gente se pone contenta, ¿sí? Te olvidas de los problemas políticos, económicos. Y cuando podés comprar el asado, ¿no? Claro. Eh, y bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea, mi propuesta en 2002, con tu coterráneo Pellegrini, mi propuesta fue moverlo un miércoles o un jueves el asado. Pero en fútbol es lento hacer cambios. Entonces, tardé 7 años en convencerlos de que lo muevan del sábado a los jueves. Pero lo pasaron a los jueves. Claro, en el fondo la respuesta que yo le di en ese momento fue muy parecida a la que usted mencionaba ahora. Yo le dije que, claro, en el fondo los asados más que por algo nutricional era por la cultura. Unificaba el equipo, como usted Sí, dice, había una claro, cohesión. exacto. Hay que respetar esas cosas. Sí. Exacto, y sobre todo también en Argentina, que son famosas por las carnes, aunque son mejores las de Chile. No sé ahora. Tiene que No probar el sé cordero ahora. de acá del sur. Y el Cordero del Sur es un lujo. Es un lujo. Allá cada vez que voy a Chile hago mi tour de omega 3 Ah, con nueces, salmón y palta. Después como loco y piñones también. súper. No, si aquí en las carnes y de los pescados es bastante rico. Allá no sé cómo será, pero eso ya Sí. para Es otra el charla. curanto, que es eso que hacen en la tierra con piedras calientes. ¿Curanto es? Es el curanto al hoyo. Curanto al hoyo. Qué Eso, rico. en la Me isla de encanta. Loé. Exactamente. Me encanta. Ah, también conoce. Ah, genial. No, no conozco la isla de Chiloé, pero conozco el curanto. Ya, súper. Claro, y también otro deporte que yo le mencionaba antes de comenzar el capítulo, y que también hay muchos documentales en Netflix. En Netflix hay bastante material de deporte, de alimentación, de nutrición. De hecho, también antes de El mencionar, 99% es basura. de hecho, ahora que menciona eso, mucha Netflix es gente, para ver Narcos, para ver Ozark, para ver Breaking Bad, o lo que quieras. Pero si querés educarte en nutrición, no es el lugar ideal. claro, por ejemplo, Cambio Radical, que muchas personas me han preguntado, porque, oye, ¿viste el Cambio Radical? ¿Qué tal qué opinas de este documental? No sé si lo vio. Sí, 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 lo vi, he subido media docena de posteos y he dado 3 o 4 charlas del tema. En realidad es un spin-off de otra película que se llama Forks Over Knives, Tenedores sobre Cuchillos. Esa es la original, basado sobre todo en el libro de Campbell, The China Study, y esta es la versión más aplicada a los deportes, digamos. Y está hecha por James Cameron, el director de Titanic, de Terminator, ¿cómo es? Con Schwarzenegger, y bueno, la verdad que James Cameron es excelente, excelente director para las películas de ficción, Mm. pero no para las películas de no ficción.
Entonces, yo entiendo lo que él quiso hacer. Él es un convencido de ayudar al planeta a estar en mejor, o sea, que no haya tanto daño ambiental al planeta y bueno, comer menos carnes es una estrategia que ayuda en ese sentido. Claro. Entonces yo entiendo y respeto eso. Entonces, si el film hubiese puesto el foco en eso, me parece perfecto, todo bien. Pero eso no vende mucho, ¿sí? No hay mucha gente que le interesa eso. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, ¿qué es lo que vende? Tener un lindo físico y ser campeón en deportes. Y entonces, ¿qué hicieron? Apelaron, fíjate que la estrategia de marketing apela específicamente al hombre macho musculoso, o sea, Schwarzenegger, ¿sí? De hecho, sale Schwarzenegger, que trabajó mucho con James Cameron y también participa en esta defensa del medio ambiente, que me parece bien. Y cómo es, y quiso matar algunos mitos sobre el veganismo que tiene el hipercarnívoro macho músculo que va al gimnasio. Entonces exageraron un poco la cosa. Por ejemplo, dijeron que si tú te tomas un zumo, un jugo de remolacha o beterraba, como le digas, que vas a tener un 30% más de fuerza en banco, de rendimiento en fuerza en banco, y que si a la noche, a la cena, tú te comes un burrito de porotos o frijoles en vez de pollo, carne, vas a tener un 500% más de erecciones. Entonces, si a un hombre le dices, vas a mejorar tu bench press, tu fuerza en banco, y vas a tener más rendimiento sexual, la gente dice, lo vamos a probar, ¿por qué no? Pero esas son exageraciones drásticas, terribles, ¿no? Y después, bueno, hay algunas cosas que sí son ciertas y hay otras exageraciones alevosas. Por ejemplo, muchas de las mejorías de recuperación de los deportistas y la entrevista que han hecho a fisiólogos se debe a consumir la cantidad de hidrato de carbono que la fisiología del ejercicio insiste hace 50 años que hay que comer. Lo que pasa es que la mayoría de los atletas, sobre todo en Occidente, hacen una alimentación 40% de hidrato de carbono cuando debería ser 50, 55. Entonces cuando hacen una alimentación vegana o plant-based, por fin van de 40 a 50% y dicen, ¡oh, tengo más recuperación! Es impresionante. Hace 50 años que te decimos, tonto, achica un poquito el pedazo de carne y aumenta el pedazo de arroz. Claro. Oh, no, pero el arroz engorda. No, lo que te engorda es el exceso de calorías. Tengo más recuperación. Ah, mira, descubriste la pólvora. ¿Es por el veganismo? No, es porque comiste más hidrato de carbono. Por fin comiste la dosis que te venimos diciendo. Eso por un lado. Después hay historias muy tergiversadas, ¿verdad? Por ejemplo, ponen como estrella a Patrick Baboumian, como el hombre más fuerte del mundo. Patrick Baboumian, este alemán de origen armenio, que es vegano, se convirtió en vegano un año después de terminar su carrera competitiva. Ojo, eso no lo aclaran. Te hacen creer que gracias a eso, o que es vegano. ¿Sí? Bien. Después, el mejor rendimiento que ha tenido es un puesto número 17 en una especie de categoría B de Ironman, de hombre más fuerte del mundo, o Strongman, perdón. ¿Se entiende? Entonces, no pongas este como ejemplo. ¿Cómo es? Después, qué sé yo, ¿cómo se llama este? El ultramaratonista que hizo el récord del Appalachian Trail en 2018 siendo vegano. Esta película es 2019, 2020. Entonces lo mencionan a él como que hizo el ultramaratón Appalachian Trail y rompió el récord gracias a que es vegano. Y al año siguiente, un amigo de él, o sea, 2019, un amigo de él, no vegano, comiendo helado, pizza, queso, tomando cerveza, ¿sí? Comiendo de todo, le rompió el récord a él
¿cómo es? Sin ser vegano, y eso no lo mencionan. Entonces, esto es una especie de cherry picking, elegir las cerezas. Eligieron las historias que les convenía, las metieron fuera de contexto para pintar una ficción que realmente no es. ¿Se entiende? Ese es el tema. Entonces, el objetivo, por un lado, sí generó una gran... mucha gente lo probó. Yo me acuerdo mucha gente inició el 2020 con lo que llamaban el Veganuary. Veganuary es que tu resolución de año nuevo ibas a ser vegano. Entonces mucha gente, entusiasmó a mucha gente, la verdad que generó un gran impacto. Pero lo que pasa es que también al decir tantas exageraciones y falsedades y verdades fuera de contexto, generó mucho daño también hacia la propuesta plant-based o vegana, lamentablemente. Entonces también hizo daño a la postura vegana plant-based. Hay gente y científicos que saben las cosas, esto no es así. O tú te comes un burrito de frijoles y cuando estás con quien sea que estés y no tenés un rendimiento superlativo, así tenía pollo el burrito, y bueno, ya empezás a descreer. O si tomaste el jugo de remolacha y no tirás 10 kilos más en fuerza en banco, ¿se entiende? Sí. Es peligroso. Es gritar lobo, ¿sí? Gritar lobo como la anécdota anterior. En el fondo sacan de contexto muchas cosas. Es una lástima. Pero bueno, tuvo su impacto y hay mucha gente que lo ha probado. Bueno, en el Lo que fondo pasa también. es que ese abordaje plant-based o veganismo tiene una tasa de fracaso cercana al 80 al 90% de la gente que lo prueba y vuelve a consumir lácteos o carnes, etcétera, etcétera. Yo creo que también que en el fondo, bajo mi experiencia, es las opciones de alimentos. Ese es un tema muy importante. Me acuerdo, yo probé unos años una alimentación plant-based, vegana estricta, y no habían opciones, menos en Argentina. Entonces, qué sé yo, la leche de soja tenías que hacerla. Estabas 6 horas enchastrando y escurriendo leche, o sea, no habían opciones. O sea, iba al asado con mi tupper de ensalada. Claro. Dejar los frijoles en remojo, cocinarlos, tratar de hacer rico el tofu. Sí, está bien, ya sé que hay chefs que son geniales y hacen helado de castaña de cayú, pero queso de castaña, de nueces, sí, pero tiene el doble de calorías que tenía el queso normal y el helado normal. Es el tema. No, pero hago este pan con harina de almendras, sí, tenés el doble de calorías. No es diet. Y qué sé yo, si alguien quiere, entonces era muy difícil desde un punto de vista social y de un punto de vista. Ahora, hoy por hoy, hay muchas más opciones para la gente que elige ese tipo de alimentación. La gente que elige ese tipo de alimentación tiene mis respetos, ¿sí? Y ahora hay más opciones de eso. Claro, pero por ejemplo, ya que mencionó la leche de soya, al menos acá en Chile vale casi 3 veces lo que vale la leche de vaca. Entonces, Ah, también eso es ok. un factor a considerar. Ok, son temas a considerar también los costos. Claro, también como dice usted, no todos tenemos el tiempo quizás para hacer un plato gourmet en el tofu, entonces eso Sí, igual sí, es las opciones son importantes, es Mm, verdad. claro, entonces ahí es importante también educar a esa persona en técnica culinaria. Igual es fundamental al final. Sí. Sí, me acuerdo, yo tomé cursos de cocina vegana y me echaron. O sea, yo dije, bueno, yo soy licenciado en nutrición, voy aquí, es gente que quiere, yo quiero aprender las técnicas culinarias. Claro, No voy a decir nada. Y habían clases teóricas y después prácticas. Y éramos como 40 alumnos en la clase teórica y yo me sentaba atrás y no abrí la boca en ningún momento. Entonces venía la profesora, que de profesión era psicóloga, pero no era ni nutricionista, ni médico, ni nada.
Y decía algunas cosas coherentes y decía cada bestialidad, mamita querida. Pero yo me mordía la lengua y no decía, no vengo acá a hacer, no dije nada, ni una palabra. Y luego de 4 clases, un mes, estoy saliendo y la profesora me llama. ¿Usted es Francisco, no? Holway. Sí, sí, ¿qué tal? Dígame, hace un mes que usted está aquí, usted no abrió la boca. Bueno, no sé, soy un poco tímido, vengo aquí a aprender, no a opinar. ¿Y sabe lo que me dice? Me dice, mira, yo soy hija de padres sordomudos y desde que soy muy pequeña que aprendí a leer e interpretar gestos faciales. Y tus gestos faciales me ponen muy, muy incómoda. Así que te voy a pedir que no vengas más. What the fuck? Justo que no digo nada, no abro la boca y me echan. Pero Oh, bueno, esa fue mi... Y después, bueno, otro gran profesor fue YouTube. claro, el, ese nunca falla. No, pero una buena anécdota. También, sobre todo ahora en verano, aquí se lleva a cabo el Ironman. Ah, sí, de Villarrica, Exacto, Pucón, de Villarrica, Pucón, claro, Pucón, sí, Pucón. sí. Entonces también, de hecho, bueno, este año murió una persona, no, no fue por inmersión, sí, no fue, digamos, por algo de un problema cardíaco ni nada. Uf, Pero siempre también la gente está preguntando o está averiguando acerca de la alimentación para un Ironman, que ahí también es otro tema. sí, el gran riesgo en Ironman es la hiponatremia, la gran pérdida de sal que no se reemplaza durante. Y la Exacto. bebida deportiva clásica no tiene suficiente sodio para reemplazarla. Entonces, cuando hace mucho calor y hay competidores, los competidores más lentos, los que tardan 16 horas, esos y que no consumen suficiente sal, sodio, se hidratan con agua o bebida deportiva únicamente, esa gente está a mayor riesgo, sobre todo si tienen menor peso corporal. Bueno, han muerto en Alemania en 2015 también murió un competidor con estas características. Y las estadísticas del Ironman de Hawái indican que hay una prevalencia o una incidencia del 30%. 30% en los Ironman y un 12 a 15% en los maratones. Entonces, ese es el verdadero peligro, ¿no? Claro, ¿no? Exacto. Y también hay muchas personas que prueban suplementos de cafeína y que nunca antes los han probado o no los prueban durante el entrenamiento. Y también se han visto eventos cardiovasculares por lo mismo. El, sí, el día de la competencia es el día que no hay que hacer cosas diferentes. Mm. Es el día que hay que consumir todo lo familiarizado, siempre. Nunca, me trajeron este suplemento de Miami, me lo voy a guardar hasta el día de la competencia. No, no hagas eso. Mm. También, Probalo en las prácticas, ver si te funciona, si te adaptás, y después, si te funciona, lo usas en competencia, si no, no. Pero tengo solo uno, entonces no lo uses. también, bueno, esto es a título personal, no sé cuál es su opinión, pero lo que me llamó mucho la atención es que Herbalife auspiciaba perdón, el Ironman de Pucón. Yo, ¿Sí? Que claro, pongan la plata. entonces para mí, a mi forma de ver las cosas, yo digo, pero ¿cómo Herbalife auspicia esto? Porque pone la plata. También lo auspicia Cristiano Ronaldo. También. Agua, ¿no? Coca-Cola, El, no. el- el tema de Herbalife no es tanto el producto, ni la dieta, ni esto. El problema es que tenía una estrategia de ventas donde una minoría se hacía millonarios a costa de que una mayoría se haga pobre. Mm. ¿Está bien? Entonces, bueno, tema para los políticos, ¿sí? Ahora, ustedes que se fueron a la izquierda, ok, ahí tenés. Sí, ahí tenés. Decirle, mirá, Herbalife tiene esta estrategia que
una minoría se hace rico a costa de la mayoría que es pobre. Ese es el tema. Ahora, ese sistema fue prohibido en Estados Unidos y le han puesto una multa. Entonces ahora es simplemente un suplemento más sin ese sistema de premiación piramidal. Y es un suplemento nada del otro mundo, pero muy caro comparado con lo que hay en el mercado. ¿Para qué usarlo? Exacto. Hay mucha gente que lo consume esperando magia, resultados mágicos. Bueno, lo que pasa es que también el otro problema de Herbalife es que convence a gente que no estudió ni nutrición ni ciencias médicas a actuar como, a hacer recomendaciones nutricionales. Y eso es un peligro, es un mono con ametralladora, porque puede generar mucho daño. Entonces, eso es parte del problema, ¿no? Pero el producto en sí, un suplemento más, caro por lo que es. Claro, en el fondo, ahora que el nombre de los suplementos, ahora también uno, bueno, también es un negocio también. Obviamente uno siempre tiene claro desde ese punto de vista. Pero vas a una tienda de suplementos y hay miles de suplementos y siempre las Sí, personas, los usuarios no saben cuál elegir y la vendedora dice, no, mira, este es la para el... vendedora no tiene idea por lo Claro, general, al menos claro, que estudie nutrición. este es para las uñas. Pero imagínate si pones una vendedora que sabe, que conoce bien los productos y sus efectos. No va a vender el No, 80% de los productos que hay ahí. claro, La echan. no es un negocio. Sí, es un negocio. Hay Exacto. suplementos que sirven y funcionan con apoyatura científica, ok, pero hay muchos otros que no. Pero bueno, es así. Claro, también es Así es el siempre, mundo. exacto, Hay también, páginas web que sirven y hay páginas web que no. exacto. Claro, Hay podcasts que sirven y otros que no. este sirve. Mirá lo que pasó con Spotify ahora, Mm, que Joe Rogan, el podcast más popular de Estados Unidos, entrevistó o se puso una postura antivacunas y bueno, varios músicos están retirando su música de Spotify en base a esto. Es un peligro para la salud pública. mm. No sé, exacto, entonces es bastante complicado este tema y al final el Es complicado, llamado es que la es gente complicado. también cuestione las cosas. Bueno, siempre Es yo, complicado, sí, es complicado, no es fácil y bueno, la gente está muy confundida también. claro, Lo cual es otra estrategia, mm, porque está estudiado desde la psicología que si la gente está confundida sobre algo, por ejemplo, no sabe si el gluten es malo o bueno, bueno, esto pasó con la industria tabacalera, que pagó a psicólogos para estudiarlo. Entonces, si tenían dudas, la gente seguía haciendo la conducta o la rutina perjudicial. Entonces, ¿qué hacían? Le pagaban a científicos que saquen estudios que no eran concluyentes que fumar era malo para la salud. mm, Y había otros que sí. Entonces existía esta confusión en los medios, en los diarios, y la gente decía, bueno, pónganse de acuerdo, ¿hace mal o hace bien? Bueno, hasta que se pongan de acuerdo voy a seguir fumando. Y así retrasaron varias décadas hasta que no pudieron esconder el sol con las manos. Y el problema de fumar es un problema similar a lo que nos pasa en nutrición. Porque desde que empiezas a fumar hasta que desarrollas, por ejemplo, un cáncer, bueno, hay gente que no desarrolla, pero hasta que desarrollas un cáncer, por ejemplo, o una enfermedad cardiovascular o una ACV, pueden pasar 30, 40 años. Entonces, en el mientras tanto, la gente no se da cuenta. No es inmediato. Por ejemplo, ayer, ¿qué pasó ayer? En Argentina había una tanda de cocaína contaminada y murieron 20 personas después de un saque. ¿Se entiende? Eso es inmediato, entonces la gente se asusta y no la toma, por las dudas. Creo. ¿Se entiende? Cuando es inmediato. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa cuando el efecto se ve en algunas personas a 30, 40 años? Por ejemplo, yo te digo comer un exceso de grasas saturadas y calorías e hidratos de carbono refinados te va a dar enfermedad cardiovascular.
La gente de 20 años va a McDonald's, come uno y está lo más bien. Y Claro. sigue con los abdominales marcados. Mm. Entonces dicen, "Bah", ¿se entiende? Mm. Y si alguien recomienda una dieta muy disparatada ahora, muy desequilibrada, como que yo comer carne cruda y huevos crudos y nada más durante todo el día. ¿Está bien? Bueno, a menos que se agarre una salmonela o una Escherichia coli, eh, como eso, eh, lo puede seguir haciendo. Y Claro, si baja de peso, fuera, no es por el déficit calórico, es por la magia de la dieta. ¿Se entiende? exacto. Ese es el problema que tenemos en nutrición. Por eso hay tantas alternativas falsas, truchas, como decimos aquí, o no validadas, o que pueden ser hasta perjudiciales, y si te hacen bajar de peso a corto plazo, y la gente compra, Claro, y pero también, después no se puede sostener. exacto, también las personas siempre buscan lo que hacen los famosos. De hecho, por ejemplo, Zac Efron en la película Baywatch, no sé si la vio, ¿Eh? él también ahí No la vi estaba, todavía. claro, marcadísimo y todo. Y él siguió una dieta más que nada cero low carbs, casi cero carbohidratos. Y de hecho estuvo muy de moda y todo. Sigue de moda. O sea, mi primer encuentro con la dieta cetogénica o sin hidrato de carbono fue en 1976, cuando mis padres estaban haciendo la primera dieta del doctor Atkins. Y me fascinó, leí el libro, yo tenía 12 años, mi papá que era ingeniero me explicó el mecanismo de las cetonas, bla, 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 bla. Interesante, pero en 1920 se empezó a usar para epilepsia, ayuda con la epilepsia en niños. Ahora esos niños también les perjudicó el crecimiento y la densidad mineral ósea y otros temas que no te suelen mencionar. Exacto. Pero bueno, la dieta cetogénica puede ser una aplicación de corto plazo en algunas personas, en algunas situaciones, por algún tiempo, que puede llegar a ser útil, pero no es la solución nutricional para la humanidad, como nos hacen pintar. ¿Se entiende? Exacto. Ese es el tema. Claro, en el fondo cada cierto tiempo también resalta una dieta de moda. También ahora está muy en boga el ayuno intermitente, que tiene beneficios también, pero obviamente no es aplicable de forma universal. Pero fíjate vos que todas estas modas, por lo general, son para gente que se excedió. Gente que está excedida de peso y grasa corporal y problemas. ¿Por qué? Porque son todas bajas en calorías. Entonces, todas tienen un déficit calórico. Entonces, al bajar de peso, mejoran todas las variables metabólicas, baja el colesterol, bueno, excepto con la cetogénica, pero mejora el tema de resistencia a la glucosa, mejora todo, por lo general, cuando hay déficit. Entonces, ¿el ayuno qué es? Y es una estrategia más de comer menos, si es que comes menos. Pero si tenés, qué sé yo, un jugador de baloncesto de 17 años que entrena doble turno y quiere aumentar de músculo, lo matás, lo destruís con un ayuno intermitente. ¿Se entiende? Ahora tenés un sedentario, semi-recreacional, cuarentón, excedido, comer una comida menos, o sea, es tal vez más fácil que comer un poco menos en todas las comidas. Bueno, a esa gente que lo haga. Claro. Pero de acá a venderlo como la solución a la humanidad, ¿viste? Buah. Yo los ayunos los hacía en 1987 con los libros del finés Pavo Airola. Pero yo hacía ayunos en serio, no las pelotudeces que hacen ahora de 12, 16 horas. Yo estuve 6 días sin comer. 6 días. Después otro ayuno de 4 días. Esos eran ayunos. No esta cosa light de 12 horas. Bueno, sé feliz. Y ya en el sexto día, ¿qué veía ya? Elefantes rosados. ¿Cómo? En el sexto día ya. No, no, curiosamente, ¿qué pasa? Los primeros 2 días tenés un hambre terrible. Después al tercer día te empezás a sentir increíblemente bien y estás lúcido y todo. Porque bueno, ¿el cuerpo qué hace? Te larga todo el cortisol y la epinefrina y eso para estar así, ¿para qué? Para ir a poder cazar comida con déficit de calorías.
es un instinto evolutivo. Pero no es gracias a este abordaje nutricional que te mejora tu estado mental, no, es una estrategia temporaria, con aluvión de hormonas, sacrificando músculo, ¿tá? Sí, Ciclo de la alanina glucosa, ¿tá? A full, ¿para qué? Para tener energía, para conseguir alimento. Pero bueno, el que quiera hacer ayuno intermitente, lo puede hacer perfectamente. Y el que no quiera hacer también. claro, de hecho, también los antepasados, digamos, ayunaban, como usted mencionaba, por toda esta liberación de hormonas y decían que los acercaba más a la parte espiritual, A la parte, a la parte espiritual. esos son los yogis Exacto. en el Punjab, en el norte de la India, que están a 4.000 metros de altitud y no tienen comida. ¿Qué vas a hacer con 1.300 calorías por día? ¿Qué carajo podés hacer? ¿Cuántos campeones olímpicos salieron de ahí? Cero. ¿Tá? ¿Qué podés hacer ahí? Con poco oxígeno, a 4.000 metros de altitud y 1.300 calorías de algunas raíces y todo. Si no crece nada ahí. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué puedes hacer? Y meditar. Otra cosa no, yoga. Yoga light, ni siquiera el yoga fuerte. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Se entiende? Ah, no, es la última filosofía. Eso es lo que se llama hinduismo pop hinduism. Está clasificado. Es como, qué sé yo, los yuppies de la década del 80 en Estados Unidos que eran todo dinero y sentían un vacío espiritual y de repente se convierten al budismo. ¿Sí? Están ahí vestidos de naranja y hare, 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 hare. ¿Entiendes? Pop hinduism. No, vi la luz. Exacto. Sí, viste la luz. Dale. Está bien. Sigue por ese camino. Y ya, Pero a la gente le encanta estas cosas. A la gente le encanta estas cosas. sí, siempre va a haber algo de moda cada cierto tiempo, eso es parte del ser humano. Es parte del ser humano. Y también ya cerrando, entonces, cuénteme, ¿cuál, a su opinión, cuál cree que, digamos, es la, porque en el fondo la parte del deporte amateur, a veces también el deporte de élite, ¿cuál cree usted que, digamos, que es la responsabilidad de que los deportistas no, quizás muchas veces, no consulten con nutricionistas? ¿Cuál cree que es nuestra responsabilidad o nuestro pecado, quizás? Yo creo que eso está cambiando muchísimo en los últimos 20 años, y sobre todo en los últimos 10 años y los últimos 5 años. La verdad que no conozco en Europa o en Argentina equipos de plantel profesional que no involucren nutricionista. En Estados Unidos, los equipos estos con los que trabajo tienen todos por lo menos 3 nutricionistas. Eso ya cambió muchísimo, muchísimo. ¿Cómo es? Y siempre va a existir, por ejemplo, un Djokovic. Mirá a Djokovic. ¿Sí? Es un antisistema, antivacunas, y tiene un gurú espiritual que le hizo creer que es celíaco cuando no es celíaco. También con un test que es un desastre, el test. ¿Conoces el test de psicología aplicada que le dio? Mm, sí. Le dijo, a ver, poné la mano así, y se la empujaba para abajo, y resistía que yo te la empuje para abajo. Entonces, le ponía la mano para abajo y la resistía. Dice, ahora toma esta rebanada de pan, ponla contra tu estómago y pon la mano ahí. Y ahí cuando le hizo esto y le empujó la mano para abajo, cayó la mano. Dice, ¿ves? Es celíaco. Ese fue el test, y aunque no me creas, está descrito en el libro de Djokovic, Serve to Win. Entonces, bueno, primero era celíaco. Después era, qué raro, un celíaco que al pasar al celiaquismo bajó 2 kilos. Cuando alguien es celíaco, no absorbe nutrientes, está desnutrido. No llega número 2 del mundo en tenis siendo celíaco. ¿Se entiende? Entonces, ¿y qué pasa cuando adoptás la dieta libre de gluten siendo celíaco? Empezás a absorber nutrientes y subís de peso. Claro.
Ah, y él bajó de peso, mira vos, porque dejó la cerveza, la pastelería, mira vos, la pizza, eso era, ¿sí? Ah, no, era dieta libre de gluten, sí, claro. Y ahora, después se hizo vegano, ah, pero come pescado, pero es vegano, come pescado. No, es pesco vegano, no, vegano es vegano. Y come pescado no es vegano, déjeme de joder. Ay, no, déjeme de joder con esta terminología light, abarcativa, millennial, ¿está bien? Si come pescado, no es vegano, punto. Bueno, casi, no, casi no, no lo es. Y ahora está con todo este tema antivacunas. Entonces viene alguien así, que escribe un libro. Hace 10 años iba por las cocinas de los equipos profesionales del mundo y estaban todos los chefs así, me están pidiendo la dieta libre de gluten, todo el mundo. Y hacer una dieta libre de gluten en un comedor es muy difícil, porque entra una partícula, una millonésima, en un producto, en un verdadero celíaco, y tiene una irritación, una inflamación intestinal, ¿se entiende? Exacto. Entonces, bueno, siempre van a estar esta gente con sus gurúes, muchas veces coherentes, que no dan la nota. ¿Por qué no dan la nota? Porque dicen algo racional que no llama la atención. Es ortodoxo. ¿Qué es lo que llama la atención? ¡Ah! Lo estrafalario, lo raro. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces esa gente puede llegar a ser número uno en el mundo a pesar de esas tonterías, no gracias a esas tonterías. ¿Se entiende? Entonces siempre va a existir esto. Y ni que hablar de Hollywood. Hollywood opina de todo. Hollywood opina de política, opina de economía, opina, opina de nutrición. Mirá Gwyneth Paltrow. Es la mayor difusora de nutrición equivocada que hay. ¿Se entiende? Entonces, bueno, si elegís Hollywood, Netflix, como tu norte estelar para tu formación en nutrición, bueno, y querés elegir no atenderte con profesionales, bueno, sé coherente. Cuando te vas a sacar una muela, ¿sí? O hacer un tratamiento de conducto, no vayas a un odontólogo que estudió en la facultad. Anda a uno que no estudió. Cuando vas a construir tu casa, no le pidas a un arquitecto, un constructor, un maestro mayor de obra. No, cualquiera. ¿Sí? Cuando vas a cruzar un puente con tus hijos, o vas a saltar en paracaidismo, bueno, ¿qué paracaídas elegís? ¿Eh? ¿Este diseñado por ingenieros aeronáuticos y probado? ¿O este otro que lo diseñó un gurú, que no estudió aeronáutica, ni seguridad, ni nunca lo probó? Vamos, ¿se entiende? Ah, pero el efecto es a 40 años. Ah, entonces sí, hago la dieta. Claro, y también a nivel recreacional o amateur, creo yo que también los nutricionistas o muchas veces no estamos en los lugares, digamos, donde la gente, por ejemplo, los gimnasios. Están llegando, están llegando, están Exacto, llegando. Lleva su tiempo. Lo que claro, pasa es que hubo un espacio que nosotros en nutrición dejamos libre y no nos formábamos adecuadamente para el deporte, entonces decíamos cosas incoherentes. Me acuerdo cuando entré en fútbol hace más de 20 años. El gran problema de fútbol estaba totalmente descreído de la nutrición deportiva. Me llamaron y me dijeron, mira, Fran, te vamos a dar una oportunidad a vos, pero acá ya nadie cree en la nutrición deportiva. ¿Por qué? Porque habían contratado nutricionistas deportivos que les dijeron, si usted come como un triatleta, va a tener un rendimiento superlativo. Entonces, cuando el jugador de fútbol, que gasta 500, 600 calorías por partido, por entrenamiento, 1000 por partido, cuando él come como un triatleta, ¿sí? Engorda. claro, El triatleta gasta 2000 calorías por día entrenando, nada más. Entonces, el triatleta necesita 4500 calorías, 5000 calorías. El jugador de fútbol no, 3200 está bien. Ese es el tema. Entonces nosotros metimos la pata. O dijimos, ningún suplemento funciona. Y sí, la creatina funciona. O dijimos, no hace falta comer más proteína que una persona normal. Y no, claro. fue equivocado. Entonces nosotros cedimos ese espacio inicialmente. Pero ahora
Ahora ya está. Ahora es un cambio que ya empezó y que va a llegar. Si todavía no llegó donde estás en Villarrica, va a llegar. Exacto. Porque ya, como la igualdad de derechos para las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, y también es una responsabilidad nuestra ir y intentar, digamos, abordar esas áreas que no están tan explotadas, quizás. También es responsabilidad de... Claro. Sean serios. ¿Querés que nosotros somos licenciados en nutrición? ¿Querés que nos tomemos en serio? Bueno, vayamos a los congresos y publiquemos trabajos científicos. Hagamos investigación. Si vos haces un baile en TikTok, no te van a tomar en serio. ¿Se entiende? Claro, Con todo respeto a mis colegas que hacen bailes en TikTok. Es muy simple. claro. También tengo ¿Querés que TikTok, te pero no diga? bailo. Así que no, lo entiendo sí a lo que va. Todo bien, te estás divirtiendo, me parece muy bien. Pero si tu imagen es eso, ¿y cómo querés que la gente te tome en serio? Claro, yo también quizás ahí difiere un poco de su opinión, porque en el fondo, como ya las redes sociales, sobre todo la gente más Puede joven, ser. claro, Yo soy viejo, claro, entonces puede ser, pero si yo tengo que elegir mi formación científica, elijo un paper en PubMed. claro, No alguien con un lindo cuerpo. claro. Pero eso es, digamos, para las personas que tienen un estudio y que pueden saben cómo buscar estudios científicos, pero quizá para una persona común y corriente, quizás sea una buena fuente de información el que habla en TikTok. Puede ser también. Puede ser como medio de difusión Exacto. para una colectividad de 14 a 24 años que ahora mira TikTok. ¿Está bien? Y obtiene su información de TikTok. Entonces, bueno, lo puede poner en un formato alegre, como Claro. TikTok. ¿Ok? Puede ser, como medio de comunicación. Pero si tu único currículum es ese, bueno, Algo está mal. si querés trabajar en serio en fútbol, y no tenés que estar en redes sociales, o muy poco o muy escueto. Tenés que tener un perfil bajo eh, para trabajar en, por ejemplo, deporte profesional. Por ejemplo, cuando voy a Estados Unidos a trabajar con fútbol americano, béisbol, básquet profesional, me tienen prohibido subir cosas a redes sociales. Totalmente prohibido. Bueno, Matías, Bien, querido, me voy a gracias. entrenar. Tengo que luchar contra la sarcopenia. No, A mi muchas gracias edad. por su tiempo, así que genial la conversación. Así que Ok, muchas gracias. Matías. Es súper bien. Gusto conocerlo. Cuídense. Suerte, que estén súper bien. Chao, chao. Chao.